Muy buenos días. Buenos días, no sé cómo nos escuchan. De mi parte, bastante bien. Es un gusto saludarles de parte del Ministerio de Finanzas Públicas, de la Dirección de Análisis y Política Fiscal. Ingeniero Alvarado, ¿me escucha bien? Disculpe. En unos minutos vamos a arrancar para todos los que están conectados. Muchas gracias por conectarse. Buenos días, Karina, los veo y escucho bien. Perfecto, gracias, ingeniero. Muy amable, gracias. No, no. Sí, es el audio. Ajá. Pero el de la tele. Voy a hablar ahí. ¿Qué no entendió, por favor? Yo creo que se pone. Hay sonido. De este lado donde estaba antes. Buenos días. ¿Nos escuchan? Yo creo que sí. Muy buenos días. Sí, se los escuchamos. Salida para acá. Perdón. O sea, el problema lo teníamos nosotros aquí. Sí, sí, sí. Eso es. Buen día. Sí, les escuchamos con claridad, gracias. Buenos días a todos. Desde aquí se oye. ¿Qué tal? Buenos días. Voy a ir a traer mi Buenos días. Buenos días, solo para confirmar que nos escuchan. No. Sí los escuchamos, solo que tenemos un pequeño problema de audio. Ahorita lo vamos a resolver. Ok, si ustedes nos pudieran avisar para dar inicio, pues vemos que ya está Perico, buenos días y buenos días a todos los participantes. Qué bueno tenerlos por acá y que tenemos una convocatoria bastante amplia. Así que buenos días, ustedes nos dicen por favor para poder arrancar. Sí, con mucho gusto. Yo quiero hacer una aclaración. A la Fíjense orden. que tenemos una pantalla aquí que estamos compartiendo con varios compañeros. No van a aparecer ahí conectados porque están en donde dice Ingeniero Alvarado Cuadra, en mi computadora estamos compartiendo todo. Ok. No sé Sí, si no hay ningún necesitan. problema, ingeniero, solo para efectos de llevar contabilidad de cuántos participantes tenemos, ¿usted me pudiera confirmar cuántas personas lo acompañan? Sí, me acompaña la ingeniera Patricia Solórzano, la licenciada Xiomara Corada,
y el ingeniero Rodrigo Orellana. Ok, gracias, ingeniero. Sí. Tomamos notas para llevar el control. Muchísimas gracias. Sí, Así que un ustedes nos momentito. dicen cuando podamos arrancar. Con gusto. Ahorita estamos viendo qué es lo que pasa con el sonido. Gracias. Buenos días. Un momentito, buenos días. Buenos días. Ya. Hola, buenos días, Luisa Fernanda. Bienvenida. Solo la bocina de la... Muchas gracias. Buenos días. No, aquí está. No, Loli, creo que su internet no está muy bien, sino es que creo que ya la sacó, ¿no? Pero no le pudimos copiar muy bien de su intervención, pero bienvenida. No funciona. Ah, bueno, entonces no. Como es Smart TV, no tiene una aplicación para eso. Pero pone aquí para que nos miren. No, pero, ya. Pero no tenemos una panorámica. Es que la cámara que está funcionando es esta, nada más. La mía. Sí, la de, Y de la aquella, computadora. ¿qué pasa con la otra cámara? No que hay algo aquí de la configuración que haya que encender esa cámara con el otro control. Si los conectamos desde la tele. Mira, te lo digo. Voy a llamar a los Sí. informáticos. Ah, eso es lo que te iba a decir. Que llamar a Francisco. Es que aquí estamos conectados desde la computadora y lo ideal es conectarse desde la tele para que funcione la cámara que está arriba, ¿no? No sé. ¿Cómo es Sí, por eso vamos a ver al técnico. Ajá. Hay un mal procedimiento. Bueno, ingeniero Cuadra, no sé si pudiéramos arrancar por horas del tiempo y respetando a Federico que nos acompaña, si fuera tan amable, no sé si habría algún problema. ¿Por qué no nos da unos 3 minutos? Y si no, Bueno. avanzamos así. Muy bien, perfecto. No hay nadie ahí. Ay, Dios mío. Yo por eso desde ayer estaba con esto. Y hoy me conectamos. Pero resultó que Aló. lo sacaron. Vamos por respeto a los participantes y a los presentes y a quienes ya están conectados. Así que, pues primero que nada, quisiera agradecer a todos por su participación en este taller sobre la importancia del estudio definitivo de ingeniería y la transmisión de riesgos en el proyecto de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica. Como parte de ANADIE es muy importante que pues tengamos ese conocimiento en qué conlleva el estudio definitivo de ingeniería
Obviamente hay instituciones que están conectadas, que tienen algunos proyectos priorizados con nosotros y pues es importante que en la estructuración del proyecto como tal podamos ver cuál es el alcance y cómo se transfieren los riesgos. Así que buenos días, sean todos bienvenidos a esta actividad organizada por la agencia y pues vamos a conversar pues prácticamente sobre esa importancia sobre el EDI, la transmisión de riesgos en los proyectos bajo el modelo de APPs. Básicamente, un estudio definitivo de ingeniería es importante para una obra de infraestructura, especialmente para los proyectos de APPs, pero hay que tomar en cuenta que los proyectos de APPs, el diseño es una responsabilidad que asume el privado dependiendo la forma en que se estructura el mismo. Es importante también, o rescataría, que el Estado debe fiscalizar que el participante privado cumpla con los indicadores de servicio establecidos dentro del contrato y pues obviamente dentro de ellos que suelen ser importantes, tanto el derecho de vía, permisos y licencias para ejecución de la obra oportunamente. Sin duda, el participante privado pues debe de garantizar que el proyecto siempre esté en óptimas condiciones de operación, cumpliéndose los indicadores de servicio, un adecuado mantenimiento durante el tiempo que se establece el contrato. Agradezco a todas las instituciones que están participando, a las diferentes autoridades que nos acompañan de igual forma. Y pues sin más preámbulo, pues a mí me gustaría presentar que el día de hoy nos acompaña el licenciado Federico Villalobos, a quien en nombre personal y a nombre de la agencia agradezco mucho su participación. Federico es un economista con más de 15 años de experiencia en infraestructura, evaluación financiera y económica, políticas públicas y asociaciones público-privadas. Posee amplia experiencia como consultor de proyectos para entidades públicas y privadas, incluyendo organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco Mundial y el IFC. Aparte, Federico es catedrático de una de las certificaciones más importantes para alianzas público-privadas, que si no estoy mal, recientemente se abre una convocatoria para el público en versión o para habla hispana. Así que, Federico, muchas gracias por tu participación. Gracias por abrirle las puertas a la agencia y a quienes te escuchamos desde Guatemala. Así que te cedo el espacio y el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias. Solo pues confirmando a los participantes que eventualmente estaremos recopilando las preguntas a través del chat para que al final de la intervención de Federico podamos plasmárselas a él para que nos dé sus impresiones. Así que, Federico, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Kevin. Muchísimas gracias a la Nadie por la invitación a poder compartir con ustedes un tema tan relevante y parte de los retos, digamos, que solemos vivir nosotros en los temas de asociaciones público-privadas. Como bien comentábamos en la introducción, creo que aquí nos vamos a enfocar sobre todo en los temas de transferencia de riesgos y pues hasta dónde deberíamos llegar, digamos, de cada uno de los lados y cómo deberíamos buscar ese equilibrio para el desarrollo de proyectos. Precisamente, valga la redundancia, un equilibrio entre lograr que el proyecto sea bancable, pero también lograr que el proyecto genere el valor por dinero. Se me puso mute. Ahora sí, ¿me escuchan? Creo que se había puesto mute. Ok. También lograr generar esa flexibilidad, digamos, que permita al sector privado innovar dentro del proyecto. Entonces vamos a ir viendo un poquito esas generalidades, ¿verdad? Evidentemente, como bien decía Kevin, soy economista y quiero enfocarlo desde esa perspectiva, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo de negocio que nos diferencia en temas de APP y cuáles son esos elementos de cuidado que deberíamos tener a la hora de plantear proyectos de APP desde la perspectiva técnica, legal, financiera, económica, ambiental, ¿verdad? Dentro de los proyectos. Entonces me voy a permitir compartirles. A ver. Por favor, nada más me confirman que lo ven completo. Sí, Federico, sí vemos completo. Muchísimas gracias. Gracias. Perfecto. Entonces, tal vez poniendo
un elemento clave, sin entrar mucho en el detalle, pero creo que es importante. Todos los países de la región, y ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle en nuestros marcos legales, tenemos el reto de cómo desarrollar nueva infraestructura, pero no solo cómo desarrollar nueva infraestructura, sino cómo brindar el adecuado mantenimiento y operación a la infraestructura existente. Creo que es uno de los elementos principales, porque cuando hablamos de asociaciones público-privadas o alianzas público-privadas, eh, perdemos de vista, digamos, el uso que le podemos dar al instrumento. No solo utilizarlo por aquel elemento o aquel argumento de no tengo dinero, sino también porque buscamos que sea una forma mucho más eficiente de proveer servicios públicos a diferencia de bienes públicos. Digamos, son dos enfoques diferentes, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ir viendo y separando un poquito lo que es la obra pública tradicional de la asociación público-privada. Entonces partimos de un escenario que todos conocemos. Tenemos múltiples necesidades de inversión, pero tenemos al mismo tiempo limitantes tanto en la parte presupuestaria como en las capacidades para gestionar y operar adecuadamente nuestros activos, ¿verdad? Y al final de cuentas, los activos que hoy no operamos y mantenemos son problemas que vamos heredando a futuras generaciones. Es importante tenerlo presente. Aquí les comparto algunos argumentos o algunas frases que uno escucha mucho cuando hablamos de asociaciones público-privadas, financiamiento de infraestructura. Decimos porque no hay dinero y vamos a ir viendo, sí, es uno de los elementos importantes porque no tenemos recursos presupuestarios, pero también es porque queremos hacer los proyectos de una manera muchísimo más eficiente o más eficiente. No todo se puede con peaje, ahí estamos encasillando un poquito que los proyectos APP son únicamente de cobro y no necesariamente. Puede tener evidentemente una participación del presupuesto, eso no es un impedimento para que sea un APP, pero claro está que los proyectos que pueden generar sus propios recursos, pues generan o permiten liberar espacio dentro de los presupuestos del Estado. Y dos elementos muy importantes que yo creo que es clave ir teniendo aquí presente cuando hablamos de la materia de infraestructura y APPs. Decimos, esto es lo mismo de siempre, pero con financiamiento privado. Y yo creo que ahí tenemos que ir viendo que eso no es así. Estamos tan acostumbrados a la obra pública tradicional que tendemos a pensar que la asociación público-privada es una obra pública tradicional, pero financiada por el sector privado. Y eso no es así. Es totalmente distinto, ¿verdad? Son dos formas muy distintas de contratar al sector privado. Y el otro elemento es que siempre es mucho más caro un APP. Y vamos a ir desmenuzando por qué eso no necesariamente es cierto. Aquí entran elementos de operación, de mantenimiento, de la transferencia de riesgos, que es algo que vamos a estar enfocándonos mucho en esta presentación, de cómo los transferimos y qué elementos tenemos que tener cuidado para que esa transferencia se materialice y que al final de cuentas no terminemos actuando en un APP como si fuese una obra pública tradicional. Entonces, tal vez empezamos con una de las principales barreras que no necesariamente está ligada a proyectos de asociación público-privada, pero sí está vinculada a la forma en que nosotros vemos la infraestructura, a nosotros cómo vamos viendo la infraestructura. Y es uno, decimos, bueno, esto ya está construido, entonces, pues es un proyecto, todo esto forma parte de lo que nosotros decimos, los proyectos son gratuitos y tendemos a tener esa percepción de que los proyectos son gratuitos, ¿verdad? De hecho, bueno, y sé que hubo una experiencia reciente en Guatemala, pero pasa en todos los países, termina un proyecto de concesión o un plazo de concesión y se suele pensar, bueno, ya el activo regresó, entonces de ahora en adelante tenemos un activo, digamos, libre o gratis para su uso. Y eso no es así, ¿verdad? Y creo que quienes estamos aquí lo tenemos claro. Técnicamente los proyectos no finalizan en el sentido de que siempre van a requerir una operación, un mantenimiento, rehabilitaciones, ampliaciones. Es al final de cuentas la provisión de un servicio. Entonces, importante ir teniendo eso presente. Tendemos también a eliminar de las partidas presupuestarias los rubros de operación y mantenimiento. Es una de las principales barreras
cuando hablamos de APPs y uno dice que tiene que ver una cosa con la otra, está totalmente vinculado, porque tenemos una cultura donde, de nuevo, como vemos esto como proyectos constructivos y no como una provisión de servicios, entonces sí, pensamos que esto simplemente es pagarle a alguien para que diseñe y construya el proyecto y me lo entregue y listo, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a entrar en un APP que nos lleva a una camisa de fuerza, en el buen sentido de la palabra, a digamos, a programar la operación de mantenimiento y a obtener la disciplina de cómo se va a gestionar el proyecto hacia adelante, nos cuesta un poquito verlo y es donde volvemos a aquella frase de, bueno, pasamos de proyectos gratuitos a proyectos costosos y vivimos en, digamos, en dos visiones que son erróneas, ¿verdad? Al final de cuentas es un proyecto y en el modelo que sea necesitará operación y mantenimiento. La diferencia es que el APP nos obliga a tener una determinada disciplina para el desarrollo del mismo. Se escucha mucho también en nuestra región, utilicemos las pensiones, entonces no hagamos APP, veremos más adelante que, como dice la frase, zapatero a tus zapatos, entonces no hablamos aquí de sustituir un elemento con el otro, y esto de utilizar pensiones pasa también por lo que les decía anteriormente, que tendemos a ver el APP como si fuese una obra pública tradicional, pero financiada por el sector privado. Eso es error, ¿verdad? Eso es un error. Aquí estamos hablando de un modelo totalmente distinto. Esto nos ha pasado en muchos países, esto que vemos acá. Hacemos carretera sí, pero sin peaje. Y bueno, lo vamos a ir desagregando un poquito conforme vayamos avanzando. Pero cuando decimos carretera sí, pero sin peaje, lo que estamos diciendo es carretera sí, pero que me la pague otro. Básicamente estamos diciendo eso. Y lo que pasa también es que, de nuevo, que sea APP no implica que sea peaje, ¿verdad? No es una vinculación directa, pero sí es cierto que hay proyectos que tienen la capacidad de, por sus características, ser, digamos, de autofondearse a través del cobro de tarifas a los usuarios. Entonces, cuando nos enfocamos en, bueno, es que no quiero que me cobren en esta ruta, básicamente lo que estamos diciendo es que me pague otro aunque no la utilice y además dejando alguna región del país que no tiene estas características sin la posibilidad de contar con la infraestructura necesaria. Y una frase nuestra, me refiero a los economistas que repetimos y hay que tener mucho cuidado cuando la decimos, es que hablamos constantemente de que cuando todo proyecto de infraestructura implica un bienestar o una mejora en las condiciones para el país. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Eso depende de los sobrecostos que hayan, los atrasos, los problemas que pueda enfrentar el proyecto de camino, ¿verdad? Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado y es por eso que también implementamos esquemas alternativos al tradicional para hacerlo de una manera más eficiente. Esto que vemos aquí es el infrascopio del año 2021-2022. Entiendo que este año ya se actualiza, donde digamos que nos rankea a todos los países respecto a los pilares para el desarrollo de APPs, ¿verdad? Esto, digamos que es una herramienta muy interesante, también es una herramienta que está sujeta, evidentemente, a ciertas opiniones de grupos, ¿verdad? Está siempre, digamos que es debatible algunos de los indicadores, eso es normal en cualquier herramienta, pero nos permite ir teniendo de alguna manera eh, digamos que una percepción, una sensación de por dónde estamos moviéndonos. Y aquí hay un elemento llamativo que es, digamos, el posicionamiento que tiene Guatemala en términos de la preparación y sostenibilidad de los proyectos. Esto es cómo desarrolla toda la etapa preparatoria y cómo la tiene estructurada. Pero aquí yo diría que más que el ranking, algo importante, y lo retomaré al final, es algo que es clave en los países para los programas APP es hacer, ¿verdad? Hacer no implica, digamos, hacer a toda costa, pero sí es importante que los programas APP se empiecen a materializar en proyectos, de manera tal que empecemos a generar una confianza de que el programa camina, que va hacia adelante. Tendremos lecciones aprendidas en el camino, evidentemente, ¿verdad? Pero es importante, digamos, que podamos ir adelante porque los pasos en falso nos cuestan mucho, ¿verdad? Un paso en falso, puedo hablar de mi país, por ejemplo, en Costa Rica en 2013,
se adjudicó una concesión, hubo mucha presión, se tuvo que echar para atrás y ha costado más de 10 años, digamos, recuperar ese proyecto en términos de cómo lo vamos a hacer, porque claro, se planteó una concesión, se, se hicieron múltiples críticas que tendría que ser de tales dimensiones, que resulta que por otro modelo era más barato, etcétera. Empezamos en estas discusiones, nos tienen hoy sin uno de los principales proyectos del país y evidentemente ese paso en falso hace que la próxima vez que se quiera salir al mercado o sea más costoso o cueste muchísimo más atraer oferentes. Entonces es importante tener eso presente. Todos los países de la región contamos ya con marcos legales para el desarrollo de asociaciones público-privadas, ¿verdad? O de concesiones. Es importante, digamos, tener eso presente y es algo que yo creo que en el mediano y largo plazo podríamos ir trabajando como región, que es empezar a armonizar, así como lo hemos hecho en comercio exterior, ¿verdad? Que tenemos un mercado común, ¿por qué no pensar eventualmente en ir armonizando los elementos de asociación público-privada para ir aprovechando que somos países muy pequeños, digamos, en cuanto a la escala individual, pero que somos una región que ya cuando estamos en el agregado, pues podemos perfectamente generar dimensiones similares a las de Colombia o algún mercado similar. Tenemos múltiples inversiones por realizar. Esto es el Plan Regional de Movilidad y Logística, y aquí hablamos más de 50.000 millones de dólares en infraestructura. El mismo plan de movilidad y logística que desarrolló SIECA habla de tres elementos clave. Uno es el potenciar, bueno, dentro de lo que es la potenciación de las asociaciones público-privadas, tres elementos clave. Crear un fondo regional de preinversión, generar una sinergia entre una red de APPs, de agencias APP, ¿verdad? Que a nadie hable con la SNAP de Panamá y que también la SNAP y a nadie hablen con el Consejo de Concesiones de Costa Rica y así poder ir generando de alguna manera sinergias en cuanto al desarrollo y lecciones aprendidas. Y también ir pudiendo implementar figuras alternativas como es la monetización o reciclaje de activos. Y dicho esto, esto creo que aquí va a costarles un poquito verlo, pero creo que esto es importante tenerlo presente. Esto es uno de los elementos que plantea Banco Mundial respecto a cómo deberíamos financiar los proyectos de infraestructura, ¿verdad? Y lo que nos dice el Banco Mundial es el espacio de los presupuestos públicos es tan limitado que debería ser el último recurso a utilizar. Es decir, descartemos primero la posibilidad de emplear al sector privado y por último, vamos al presupuesto público. ¿Por qué esto? Porque los presupuestos, como sabemos, son limitados, son estrechos, tenemos amplias necesidades y como decíamos anteriormente, habrá zonas que no tienen la capacidad para em, poder, digamos, autofinanciar o autofondear sus proyectos. Entonces, lo que nos dice el Banco Mundial es, vamos a desarrollar un proyecto, y esto se llama el esquema de cascada. Vamos a desarrollar un proyecto, ¿lo puede hacer el sector privado? Sí. Si no lo puede hacer el sector privado, ¿cuáles serían las reformas que yo necesito implementar para poder atraer al sector privado? Si eso es así, pues lo hacemos. Y si no, ¿cuáles son los elementos que además debería incluir dentro de los proyectos para que el proyecto pueda materializarse, ¿verdad? Y al final de cuentas, si descarto todas estas, ahora sí, procedo a utilizar el presupuesto público. Y esto parece un tema, cuando hablamos de temas fiscales, como que los desconectamos de la parte técnica y está totalmente vinculado, ¿verdad? Porque nosotros tenemos esto invertido. Nosotros decimos, ok, vamos a buscar qué recurso público hay, nos lo gastamos y ya cuando no tengamos recursos públicos buscamos el APP. Y esto debería ser totalmente, digamos, invertido. Ahora bien, toda esta introducción un poco para poner sobre la mesa las necesidades que tenemos de inversión, cómo deberíamos estar gestionando la infraestructura desde la perspectiva fiscal y cómo actuamos en un ambiente donde no estamos solos. Esto es importante, ¿verdad? Estamos en un ambiente donde competimos por atraer la inversión privada. El dinero que no se va a Guatemala o no se va a Panamá, se va para
Colombia y el que no se va para Colombia se va para Brasil y esto es así, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera podemos ir generando las condiciones para el desarrollo de proyectos de infraestructura? Ahora bien, dicho esto, quisiera que pasemos a diferenciar muy bien lo que es la obra pública tradicional de la asociación público-privada y ahí ya vamos a ir desmenuzando los temas técnicos, legales, financieros que están detrás de esto. Los modelos de obra pública tradicional y las razones para modelos alternativos. Muchos de nuestros países, no todos, pero muchos de nuestros países solemos decirle al modelo de obra pública tradicional, lo hizo el gobierno, lo hizo el Estado. Siempre decimos lo mismo, sobre todo cuando uno habla, digamos, con las personas en la calle. Ah, no, es que ese proyecto lo hizo el Estado, ¿verdad? Ese proyecto lo había hecho el gobierno. Y yo creo que es importante recordar que no hay proyecto, por lo menos de gran envergadura, que lo hagan los gobiernos. Lo que hay es formas distintas de contratar al sector privado, pero no existe un proyecto grande, de gran envergadura, hecho por el gobierno necesariamente, ¿verdad? Aunque pueda existir alguna capacidad de, digamos, de intervención en algunos casos, pero normalmente esto es así. Entonces, cuando hablamos de formas de contratar, llegamos acá, ¿verdad? ¿Y qué es la obra pública tradicional? Yo me permito hacer siempre una analogía que tal vez pierde un poco digamos, el nivel técnico, pero creo que es lo mejor. Cuando uno atiende una cita médica, por ejemplo, o va al dentista, uno lo que espera es que le resuelvan un problema, ¿verdad? Uno no llega, se pone, digamos, donde el odontólogo y le dice, haga esto, haga el otro, extráigame tal pieza. Eh, sino lo que uno dice es, me duele, ayúdeme a resolver esto. Trasladando esto a lo que es infraestructura, el modelo de obra pública tradicional sí es decirle al odontólogo, extraiga esto, haga el otro. Y él lo va a hacer aun y cuando eso no le resuelva el problema, sino lo que va es a seguir sus instrucciones y a desarrollar el proyecto. El APP, como veremos después, sí está orientado a resultados, ¿verdad? Son modelos distintos. Entonces, ¿qué es la obra pública tradicional? La obra pública tradicional es el Estado realizando el diseño del proyecto, y cuando me refiero al Estado realizando es que lo contrata o bien que lo pueda realizar internamente. Eso es desarrollo el diseño del proyecto y ahora sí, con base en ese diseño le digo a un constructor, valga la redundancia, construya el proyecto, ¿verdad? Entonces aquí estamos ante un esquema que funciona de la siguiente manera. El Estado contrata un diseño, el diseñador, sea interno o externo, provee el diseño, con ese diseño se contrata la construcción, con esa construcción finalizada se empieza a operar el proyecto, tal vez se le da mantenimiento eventualmente y ahí vamos teniendo numerosa cantidad de contratos en el tiempo. ¿Cuál es la visión o cuál es el rol que tienen las empresas en este modelo? Es un rol de proveedor. Si nosotros pensamos en las empresas de manera separada, digamos, si soy una empresa que se dedica a la ingeniería, al diseño de proyectos, pues yo entrego el diseño que usted me pidió que yo hiciera. Listo. Usted me paga mi producto y yo me voy. Soy un proveedor de ese diseño. Ya yo, digamos que de aquí en adelante salgo. Llega el constructor y el constructor con ese diseño le decimos, tome constructor, con base en este diseño, vaya y desarrolle esa obra. El constructor la va a hacer tal cual el diseño. Si se encuentra con problemas del diseño, ese costo va a recaer en la administración porque me está diciendo a mí cómo hacerlo. Y el constructor va a limitarse a construir con base en el diseño y a entregar la obra y salir, ¿verdad? Está ligado exclusivamente a esos 2, 3 años que tarde la construcción. Y para adelante, lo que pasa en el año 5, 7, 8, 9 y 10 no es responsabilidad de ese constructor. Será responsabilidad de la nueva empresa que sea contratada para un mantenimiento, etc. Entonces, en la obra pública tradicional,
el sector privado tiene un rol de proveedor. Le digo qué hacer y el sector privado lo hace, ¿verdad? ¿Qué sucede en este modelo? En este modelo contratamos obras y no servicios públicos. Y como contratamos obras y no contratamos servicios públicos, lo que le estamos diciendo al constructor es, bueno, necesito una carretera o un aeropuerto o un puerto de estas características, con estas dimensiones, con estas especificaciones, que utilice, digamos, estos materiales, y él lo va a hacer y lo va a ejecutar de acuerdo a lo que le digan, pero es, digamos, sigue las instrucciones. Normalmente el OIM, la operación y mantenimiento, no está considerado, ¿verdad? Dentro del mismo. No hay incentivos a visión de largo plazo. ¿Por qué? Porque yo pago terminando la obra y además porque no estoy asumiendo riesgos significativos. Al final estoy haciendo lo que me pide el gobierno que debo hacer o la institución que me esté contratando. En la preparación hay una menor disciplina y esto lo ligo a algo que voy a hablar después. Existe también un sesgo regulatorio que hay que tener presente y tener muchísimo cuidado. ¿Y a qué me refiero con un sesgo regulatorio? Eh, Evidentemente, en ningún modelo se trata de hacer las cosas mal, ¿verdad? Pero sucede lo siguiente, si uno lo va revisando en ciertos, digamos, reglamentaciones y en ciertos lineamientos en nuestros países, esto funciona así. Ok, si hago obra pública tradicional, casi que es camino libre, ¿verdad? Tengo unos checks de camino y listo. Cuando voy por APP, tengo que justificar por qué es APP, debo justificar hasta el último punto y coma de por qué lo estoy haciendo de una manera o de la otra, etcétera, etcétera. Lo cual no está mal. Lo que está mal es que, digamos, no se haga para los dos tipos de proyectos o para los dos tipos de esquemas. ¿Por qué? Porque si lo hacemos solamente para uno, lo que voy a atender, y por eso le llamo un sesgo regulatorio, es a tener un sesgo regulatorio en contra de una figura, ¿verdad? Para una figura soy muy riguroso, para la otra figura que siempre he utilizado no lo soy, ¿verdad? Entonces hay que tener muy claro eso y muy balanceado esos elementos. Ahora, ¿cuál modelo es mejor? Vamos a ver, no hay un modelo que sea mejor que el otro, es proyecto a proyecto. Algunas variantes de lo que llamamos modelo de obra pública tradicional. Bueno, una es donde solo, digamos, contrato la construcción con base en un diseño. Otro es cuando contrato diseño-construcción. Y otro es cuando contrato diseño-construcción con financiamiento. Por eso les decía al inicio, a veces pensamos que un APP es esto, y esto no es un APP. Cuando hablamos de un llave en mano o un diseño, construcción, financiamiento, es simplemente cuando le digo a alguien, vaya, diseñe, construya, y una vez que termine de construir, yo se lo pago. Entonces, este financiamiento no es otra cosa más que los 2, 3 años que tardó la construcción. Listo, ¿verdad? Y tenemos los contratos tradicionales de mantenimiento. ¿Qué es lo que tienen estos contratos que no los hacen APP? ¿O qué no tienen? No tienen financiamiento de largo plazo. Eso es una. Luego, los pagos de ninguno de estos esquemas está ligado a la provisión del servicio, ¿verdad? En el APP es, si hay proyecto y servicio se paga, y si no hay servicio no se paga, ¿verdad? Eso es básicamente lo que está cuando hablamos de un APP. Y no hay una transferencia de riesgo relevante, ¿verdad? Por ejemplo, si nos vamos al primero, a construcción, sí, evidentemente asumirá algunos riesgos en construcción, pero le estoy diciendo de nuevo al sector privado qué es lo que tiene que hacer. Ahí, de nuevo, aquí estamos metidos en la cabeza de un constructor. Y me adelanto a un tema que veremos ahorita. Un constructor no es un concesionario, ¿verdad? Son dos especies distintas, ¿verdad? Son dos modelos de negocio totalmente distintos. Por eso creo que es importante ir recalcando eso, ¿verdad? No estamos contratando a un constructor con financiamiento cuando hablamos de APP, sino que estamos buscando a un concesionario que me provea un servicio público. Entonces son dos mundos totalmente diferentes. Ahora, ¿cómo podemos ir viendo optimizar los recursos públicos? Creo que lo mencionábamos al inicio. Cuando vemos las necesidades de recursos y sobre todo en obra pública tradicional, tenemos que también pensar, bueno, cuáles son las necesidades de operación y mantenimiento.
Y esto desvirtúa los diálogos y los debates en los países respecto al APP. ¿Por qué? Porque cuando uno ve obra pública tradicional, se dice, o ve los medios de comunicación, digamos, los titulares, carretera a tal zona costará tantos millones, ¿verdad? Y hasta ahí quedó, como si el proyecto fuera diseñar, construir y se acabó. Cuando hablamos de APP, ya no se habla tanto de eso, sino que se habla, y el costo será por año de tanto, y el costo, ajá. Yo creo que eso está muy bien, pero en obra pública tradicional también deberíamos decir cuál es ese costo de operación y mantenimiento que va a tener hacia adelante, de qué manera se va a programar y de dónde vendrán los recursos. Tenemos que pensar en la capacidad de gestión. ¿Somos capaces como Estado de gestionar el proyecto o mejor requerimos también que el sector privado entre? ¿Verdad? Eso es un tema importante. La gestión de riesgos, que no la vemos. Nosotros no la vemos. Es algo que nos pasa muchísimo cuando se materializa un riesgo de atraso o un riesgo de sobrecosto o un riesgo en las épocas de lluvias que los vivimos constantemente. Todo eso tiene un costo. Lo que nos pasa es que una vez que el riesgo se materializa, pasa el evento y lo olvidamos, ¿verdad? O como cuando decimos, dice, ese proyecto terminó costando 3 veces, pero una vez inaugurado pareciera que todo se nos olvida. Y luego, ¿cuáles van a ser esas fuentes de fondeo y capacidad para pagar por el proyecto? Y ahí es importante cuando tengamos una perspectiva país, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la capacidad del proyecto para generar ingresos, perdón la palabra, pero es un pecado cuando yo dejo de hacer un proyecto, digamos, o dejo de generar un cobro en un proyecto que tiene las características para poder autofondearse por el simple hecho de que yo no quiero pagar por ese peaje. ¿Por qué? Porque de nuevo, porque le estoy quitando los recursos a otra zona del país o a otro programa que no tiene las condiciones para autofinanciarse, ¿verdad? Entonces, siempre que hablemos de proyectos en general, creo que deberíamos pensar si está vinculado a una estrategia de largo plazo. Estamos hablando ahora o cada vez transitamos más hacia un enfoque de servicios, de resultados, no un enfoque de contratar cosas, sino ir contratando resultados. Debemos considerar el agregado de las necesidades de financiamiento. Cuando hablamos de un proyecto, como que lo aislamos y empezamos a discutir de ese proyecto, ¿verdad? Entonces, y ha pasado múltiples ocasiones. Tenemos un proyecto de peaje, entonces resulta que el peaje es muy costoso y entonces siempre estará la propuesta sobre la mesa de no, pero es que mejor no cobremos y carguemos el proyecto al presupuesto. Sí, si ese es el único proyecto que existiera, pues probablemente la respuesta estaría bien, pero no es el único proyecto que existe. Lo que yo dejo de generar, digamos, de inversión privada en un proyecto es a costa de otro proyecto que sí había requerido o hubiese requerido de los aportes presupuestarios. Programar con disciplina en la operación y mantenimiento es de las principales barreras desde mi perspectiva para el APP, porque el APP suele ser vista como un modelo costoso. Claro, es un modelo relativamente costoso porque nos obliga a tener la disciplina de gestionar la operación y el mantenimiento. Y otro tema que quedamos por ahí, creo que en CIECA lo mencionamos, que es en el Plan Regional de Movilidad y Logística, que es cuál es la capacidad que tenemos de monetizar infraestructuras que ya existen, ¿verdad? Pero que no, digamos que podríamos estar aprovechando más para operación y mantenimiento y para poder recuperar parte de los recursos invertidos. Por eso cuando finalizan las concesiones o cuando finalizan los contratos, eh, la visión inmediata suele ser, bueno, quitemos los cobros y dejémoslo libre, cuando yo creo que más bien tendríamos una oportunidad para optimizar el proyecto y ojalá recuperar los recursos invertidos y poder llevar esos recursos a otra zona. Ahora, hay un punto importante antes de pasar a APPs, que es, y lo vamos a ver ahora, cuántos ojos hay sobre el proyecto, ¿verdad? Y en APPs ahí hay algo que digamos que no lo tiene la obra pública tradicional, que es una de las ventajas, que es la múltiple cantidad de actores que están detrás, ¿verdad? En un proyecto de obra pública tradicional, como el financiamiento está desconectado del proyecto, si yo soy un financiador, puedo decirlo de esta manera,
lo que le estoy haciendo es prestándole dinero al Estado de Guatemala y el Estado de Guatemala verá cómo contrata el proyecto y asume los riesgos. Cuando yo paso a APP, vamos a ver que es distinto. Ya los financiadores tendrán una visión diferente. Un financiador, valga la redundancia, no va a financiar un proyecto de APP que no esté técnicamente sólido, que no tenga las condiciones de, digamos, de preparación adecuadas, etc. Y en términos de evitar actos, digamos, no deseados, de poca transparencia, ¿verdad? O de corrupción que ha vivido toda la región, el APP tiene también esa ventaja, ¿verdad? De que tenemos muchos ojos sobre el proyecto y muchos actores. Entonces, dicho esto sobre la obra pública tradicional, entonces veamos qué es APP, ¿verdad? Y por qué la diferenciación. Entonces, me regreso nada más un momento. Esto es lo que veíamos como obra pública tradicional. Pedirle al sector privado que haga ciertas cosas como yo digo que las tiene que hacer, punto, ¿verdad? En APP cambia. La historia cambia radicalmente, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ahora yo al sector privado no le tengo que llegar a decir, tome, aquí está el diseño para que usted haga el proyecto. Porque yo no estoy contratando ya un constructor, yo estoy contratando un concesionario. Son dos, perdón la expresión, son dos animales distintos, ¿verdad? Una cosa es un constructor y otra cosa es un concesionario. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hago un APP? Realizo la preparación del proyecto, ¿verdad? Empiezo a generar especificaciones técnicas que debe cumplir ese concesionario y debo también, digamos, plantear cuáles tienen que ser esos indicadores de servicio que debe ir cumpliendo hacia adelante el concesionario. Y con base en eso y lo establecido en el contrato, ahora sí, el concesionario va a ir a financiar, a diseñar, a construir, a operar y mantener el proyecto y a gestionar los riesgos que le fueron transferidos, ¿verdad? El concesionario tendrá la responsabilidad de contratar al constructor que haga esto. El concesionario tendrá la responsabilidad de realizar el diseño final del proyecto, ¿verdad? Y ahí hay que tener muchísimo cuidado porque ha pasado, hay experiencias. Nosotros mismos en Costa Rica tenemos una experiencia de un proyecto que fue lanzado y prácticamente el diseño iba empaquetado dentro del pliego. Y eso genera muchos problemas, porque entonces hacia adelante, claro, en el papel puede decir se transfirió X riesgo, pero a la hora de la hora, el concesionario podría, digamos, argumentar, bueno, sí, pero es que usted me dijo que hiciera esto en el diseño, entonces ahora no me diga eh, que yo fallé, ¿verdad? Sino al final lo que está pasando es que usted me dijo que hiciera tal cosa. Entonces, aquí es importante porque hay que brindar lineamientos, especificaciones de qué debe cumplir y cuáles deben ser, digamos, esos elementos de nivel de servicio, pero con un cuidado de no ser tan restrictivo que yo termine llevando esto a casi que acercarse a un modelo de obra pública tradicional, porque digamos que empiezo a impactar la transmisión de riesgos que yo pueda hacer del proyecto. ¿Quiénes participan aquí? Es importante, participa el Estado como dueño del proyecto, el Estado contrata los resultados que quiere, estamos contratando resultados y no cosas, ¿verdad? Pero ahora que estamos aquí, digamos, y que nos vemos aquí en la sala, digamos, que estamos reunidos en la sala. Entonces, una obra pública tradicional le diría, ok, hágame una sala, la pinta de blanco, le pone una mesa, le pone las banderas, lo pone de esta manera, y él llega y lo instala y se va. Listo, usted me dijo que lo hiciera así. El APP es distinto. Aquí el Estado le va a decir, necesito una sala más o menos para tantas personas que cumpla con, que tenga asientos, que cumplan con ciertas cuestiones de salud ocupacional, que tenga ventilación, etcétera. El concesionario tiene la responsabilidad de ver cómo lo hace y de ojalá poder generar la innovación necesaria para hacerlo de la manera más eficiente. Entonces, el Estado aquí es siempre dueño del activo. Yo creo que quienes estamos aquí en esta presentación lo sabemos, pero es importante recordar. em, el Estado es siempre dueño del activo. Aquí no hablamos de privatizaciones de ningún tipo. El activo es siempre propiedad pública y todo lo que se vaya invirtiendo dentro del activo es propiedad pública. El concesionario o empresa APP
tiene que brindar los resultados por los que se le contrató. De hecho, hay unas frases que se utilizan a veces de manera errónea y se dice recepción de obra cuando uno habla de concesión y no es una recepción de obra, ¿verdad? Es un inicio de operaciones para empezar a monitorear el desempeño del proyecto, ¿verdad? Pues yo no estoy recibiendo obra, lo que recibiré es hasta el final de los 25, 30 años el activo que yo quiero de vuelta, ¿verdad? Los financiadores tienen un rol pasivo en cuanto a las tomas de decisiones en el proyecto, pero los financiadores, bancos, fondos de pensión, banca multilateral, son importantísimos dentro de las APP. ¿Por qué? Porque la empresa llega con el contrato en la mano a buscar al financiador y el financiador le va a decir, ok, déjeme revisar a mí los elementos técnicos, legales, financieros, ambientales de ese proyecto. Y los financiadores, cuando uno empieza a ver que sí están aportando recursos al proyecto, es una buena señal de que han hecho la debida diligencia, que el proyecto pues puede ir adelante, ¿verdad? Dicho de otra manera, esto nos da como un doble check de que el proyecto puede ir adelante y es una seguridad adicional a las revisiones que ya realiza el Estado, ¿verdad? Los financiadores lo harán de esa manera. Y habrá fideicomisos, digamos, fiduciarios gestionando fideicomisos dentro del proyecto para la gestión de los flujos de caja. Algunas variantes del modelo de APP. Bueno, el full, digámoslo de esta manera, que es diseño, financiamiento, diseño, construcción, operación y mantenimiento. Hay otro caso en el cual la operación no está, y esto sucede sobre todo en algunas infraestructuras sensibles, en algunos países es así, salud, educación, ¿verdad? O que se desarrolle en algún tipo de centro gubernamental. Claro, porque la operación que va a estar dentro del proyecto sigue siendo parte del servicio público, ¿verdad? Los profesores los pone el Estado, o bien si es una ciudad gubernamental, los funcionarios son públicos, no es que los aporta el sector privado, entonces es el hecho de eliminar la O. Y la monetización es un proyecto que ya está construido y el cual yo quiero, a través de una alianza público-privada, garantizar su adecuada operación y mantenimiento y recuperar parte de los recursos invertidos, ¿verdad? Entonces, nada más para recapitular lo que hemos visto hasta ahora de APP, hablamos de un modelo donde no estoy contratando un constructor, estoy contratando un concesionario que tendrá la responsabilidad de cumplir con indicadores de desempeño y será el concesionario dentro de sus capacidades de gestión que tendrá que realizar los subcontratos necesarios para la ejecución del mismo. Algunos variantes dentro del modelo de APP, ¿verdad? Que esto nada más para pasar sobre cuál es el alcance del mismo, y es muy amplio. Puede ser para infraestructura existente o nueva, no hay ningún inconveniente. A veces cuando una carretera ya está hecha y se necesita ampliar, rehabilitar, mejorar, se dice, bueno, es que ¿por qué? Si como está hecha no es susceptible de APP y eso es un error, ¿verdad? Recordemos que APP es una forma distinta de contratar al sector privado. En los dos modelos vamos a contratar al sector privado, pero ¿de qué manera lo quiero hacer para que sea más eficiente? Eso es precisamente lo que busco. ¿Quién paga y quién recauda? Bueno, puede pagarlo el Estado, puede pagarlo el usuario o hacer una combinación. ¿De qué forma pago? Pues puede ser ligado a la demanda o ligado a la disponibilidad del proyecto o un mix. Lo que sí es cierto es que en APP siempre se paga sí y solo si el servicio esté siendo, digamos, está disponible. No se paga de otra manera. Y existen pasivos fiscales. La mayor parte de proyectos lo tendrá, ¿verdad? Pero tenemos que ir monitoreándolos. Estos son datos de el monitor de infraestructura del año 2023 que hace el Hub Global de Infraestructura de más o menos cómo se están financiando los proyectos de APP a nivel mundial, ¿verdad? Lo que nos pone sobre la mesa simplemente para entender los recursos que pone el concesionario que están más ligados a asumir riesgos y luego cuáles deben ser ese papel que juegan financiadores y el mismo gobierno dentro de los aportes que pueda hacer. Y algo importante, digamos, es de qué manera yo empiezo a generar o a multiplicar
recursos aquí a través del tema de APP, ¿verdad? Y lo veíamos cuando veíamos las gráficas que decíamos espacio fiscal, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de espacio fiscal, lo que decimos es, yo tengo dos opciones, o hago el proyecto a través de el presupuesto público, o sea, si me cuesta el proyecto 300 millones, serán 300 millones los que se cargan al presupuesto, o bien podría yo implementar un esquema alternativo que me permite ir multiplicando la capacidad de generar inversión, ¿verdad? Y eso es lo que nos permite precisamente el APP. Estos son unos datos para América Latina, donde se habla que $1, digamos, de recursos que puedan ser movilizados para facilitar la inversión privada se traducen casi en 5 veces, en algunos casos, en inversión total, ¿verdad? Entonces, si los gobiernos aportan $1 para proyectos de infraestructura con inversión privada, ese dólar podría permitir incluso atraer hasta 5 veces más recursos de capitales privados. Entonces, aquí estamos hablando de cómo optimizar los recursos públicos. Y aquí algo que veníamos hablando, pero que es importante recalcar. En un APP no contratamos a un constructor, estamos contratando a un concesionario. Dos modelos de negocio distintos, dos visiones distintas, dos formas de gestionar riesgos distintas, dos formas de monitorearlo distinto, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Entonces es importante eh, digamos, claro, ¿verdad? De esa manera. Entonces, cuando nosotros vemos esto, creo que es importante lo que decíamos anteriormente. El APP no es un modelo tradicional con financiamiento privado. Eso es un error. El APP es un modelo distinto de contratar al sector privado. Es otra historia totalmente diferente. Ahora bien, cuando decimos el modelo de negocio, la empresa concesionaria tiene una visión de largo plazo, de cumplir con los indicadores. No es una empresa constructora que está pensando en los 2, 3 años de construcción y salir. Son dos temas distintos. Y a las empresas concesionarias se les paga por resultado y por disponibilidad de los servicios. No se les paga por las cosas que se han hecho, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuándo usar un modelo y cuándo usar otro modelo? ¿Verdad? Yo creo que eso es importante que lo tengamos claro, ¿no? Y aquí vamos a lo que, bueno, nosotros vemos mucho eh, en todos los temas digamos, de valor por dinero. Pero a mí me gusta llevar el valor por dinero a algo más sencillo, porque sabemos que hay metodologías complejas detrás. Pero en valor por dinero básicamente estamos diciendo de qué forma yo puedo hacer el proyecto de una manera más eficiente. Incluso imaginémonos que no haya cobro de peaje. Yo estoy comparando de qué manera lo hago más eficiente, ¿verdad? Y ahí es donde cambia totalmente el tema. Entonces si yo hiciera un proyecto, cualquier proyecto, ¿verdad? Que ustedes estén pensando en Guatemala por vía estatal, yo tendría un costo base, esto es en valor presente, aquí está el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento. Tengo el costo de financiamiento, que siempre diremos, bueno, es que financiarse a través de la deuda pública es mucho más barato. Eso es lo que nosotros vamos a decir siempre. Pero hay algo que se nos olvida, y es que tenemos un bloque de riesgos que lo está asumiendo de manera completa el Estado. Entonces, aquella idea que por eso me gustaba ponerlo al inicio de proyectos gratuitos, ¿verdad? A veces nos desvirtúa un poquito eso. Entonces, cuando un proyecto lo va a hacer el Estado, ¿verdad? O lo va a contratar por obra pública tradicional, el proyecto tiene un costo. Hay un costo de financiamiento que evidentemente es más bajo porque es el Estado financiándose, pero hay unos riesgos, un valor de los riesgos que está siendo retenido por el sector privado, el sector público, perdón. Entonces, cuando comparo esto con el sector, con hacerlo por APP, ¿qué es lo que va a pasar? Van a pasar varios temas. Podría ser que haya una disminución en el costo, podría ser, ¿verdad? Pero por lo menos yo ya tengo un costo fijo, establecido. Recordemos que con el sector privado, en una APP, yo llego a pactar
o el peaje o el pago anual, ¿verdad? Pero yo no llego a decir cuánto va a costarle el proyecto. Eso es responsabilidad del sector privado. Si yo me meto ahí, me puedo empezar a enredar porque empiezo a asumir roles que le corresponden al sector privado. ¿El financiamiento es más costoso? Sí, es más costoso, claro que sí. Pero, ¿dónde está el truco, verdad? ¿O dónde está el sentido? En que ya yo dejo de asumir la totalidad de los riesgos. Entonces, cuando veo el modelo APP, desde los ojos del sector público, voy a tener un costo de financiamiento mayor que debo reconocerle al sector privado, pero voy a asumir menos riesgos. Y en el agregado, el proyecto me está costando menos, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos presente. En esta comparación entre obra pública tradicional y APP, no estamos viendo los peajes por ningún lado, ¿verdad? Sino que estamos comparando la transmisión de riesgos. Entonces, es importante que esa transmisión de riesgos se haga de una buena manera y se respete, ¿verdad? Porque de nuevo y repito, esto no es un modelo de obra pública tradicional con financiamiento privado, es un modelo de APP que es una historia totalmente diferente. Y temas ligados al valor por dinero, ¿verdad? Que es lo que veníamos viendo ahora. ¿Para qué sirve? Evidentemente es para ver si la obra pública tradicional o el APP o cuál es mejor para el proyecto, ¿verdad? ¿Cuál es mejor para el proyecto? Y ahí hay algo importante. Cuando nosotros ya avanzamos en un proyecto APP que ha sido determinado, digamos que el valor por dinero es superior que hacerlo por obra pública tradicional, pues lo que tenemos que ir cuidando hacia adelante es que esa transferencia de riesgo se materialice. Si yo freno el proyecto, lo que estoy diciendo es que me devuelva obra pública tradicional cuando yo había determinado que era más eficiente hacerlo por APP. Entonces hay que tener, digamos, esos cuidados. Hay un tema de barrera cultural, que lo estábamos hablando ahora. Siempre que hablamos de APPs nos parecen sumamente costosas porque no tienen la operación, no estamos acostumbrados a incluir operación y mantenimiento. También hay una barrera cultural en que vamos a ir viendo las APPs como obra pública tradicional, de nuevo, y eso es un error. Y puede existir ese sesgo regulatorio. Para mí este es un tema fundamental en todos nuestros países, ¿verdad? Porque, claro, alguien me dirá, es que no hagamos APPs porque resulta que hubo tal experiencia, tal otra. Claro, pero entonces no haríamos obra pública tradicional porque ha habido N cantidad de experiencias buenas y malas, ¿verdad? En obra pública tradicional. Lo que pasa es que, de nuevo, son dos caminos distintos, como que cuando voy por obra pública tradicional se vale todo, ¿verdad? Se vale brincarse ciertos elementos, se vale, pero obra pública por APP no. Y yo creo que la rigurosidad debería ser igual de alta en ambos, ¿verdad? No me refiero a bajar niveles, sino igual de alta en ambos. Entendiendo, eso sí, que un tema es la obra pública tradicional y otra es el APP. Y aquí vemos el tema de transferencia de riesgos, ¿verdad? Yo lo que voy diciendo es, bueno, en la gestión, ¿cómo voy, digamos, y en el financiamiento, cómo voy pasando de un lado al otro, ¿verdad? Y al final de cuentas, lo que yo quiero es cómo me voy moviendo en estos modelos, digamos, de APP a un punto donde no le transfiero el 100% de los riesgos, porque eso no existe en los proyectos de ninguna naturaleza, pero de nuevo, cómo yo cuido la transferencia de riesgo se materialice, ¿verdad? Si yo tengo un proyecto de concesión con este nivel de transferencia de riesgos, tengo que tener mucho cuidado, perdón, de que las acciones que voy tomando no me lleven de vuelta hacia que el sector público retenga la mayor cantidad de riesgos, porque si no estoy acabando con la generación de valor por dinero, ¿verdad? Entonces, tenemos digamos, un modelo de obra pública tradicional que veíamos ahora, nada más recapitulo rápidamente, donde nosotros teníamos que contratar o contratábamos cosas separadas, le íbamos diciendo al sector privado qué hacer, versus un modelo de APP en el cual yo al sector privado ya no le contrato cosas, ya no le digo exactamente qué tiene que hacer, sino necesito un resultado y necesito un resultado dentro de este marco de juego, ¿verdad? Esto me recuerda una anécdota real en un aeropuerto en Costa Rica donde se dio una discusión durante una buena una buena cantidad de meses por una pared, algo tan simple como una pared.
Y el concesionario planteaba, bueno, es que tiene que ser de cierto material porque estamos a nada de que la demanda alcance un cierto nivel y a partir de ahí yo tenga que ampliar la terminal. Del parte del equipo supervisor, no, que tiene que ser de tal forma, que tiene que tener una pared de tal grosor, de tal material, de tal, ya metiéndose, digamos, en la minucia. La cosa es que se dio la discusión, iba y venía, iba y venía. Pasaron los 6 meses, evidentemente la demanda alcanzó el nivel, superó el nivel, hubo que derribar la pared. Y bueno, al final yo creo que son esos los elementos. Aquí es un equilibrio, no se trata evidentemente de mala calidad, porque uno lo que tiene que decir es dentro del marco del juego en el que usted me va a dar los servicios, evidentemente, pues quiero que cumpla unos estándares regulatorios, etcétera, y de calidad. Pero ya yo no podría tener el mismo rol de obra pública tradicional de decirle haga aquí y haga allá, porque precisamente para eso yo generé un contrato y para eso yo traje a una empresa que se supone es experta en la gestión de dicho activo. Y entonces estas diferencias nos llevan aquí. Sé que ahí nos va quedando poquito tiempo, pero vamos a apurar un poquito. Llegamos al tema de la preparación. ¿Cómo yo voy preparando proyectos APP? Y esto es la parte, digamos, que es menos sexy, como digo yo, menos atractiva, que hay que entenderla. Los proyectos llevan mucho tiempo, o sea, son ciclos largos, ciclos que superan cualquier periodo gubernamental en cualquier país normalmente. Eh, y entonces aquí es donde también tenemos que ir teniendo cuidado de darle continuidad y de saber lo que puede implicar, como decimos a veces, darle un reset a un proyecto. Darle el reset a un proyecto es volver a cero, ¿verdad? ¿Y cuál es la alternativa que tenemos para desarrollarlo? Pero algo de lo que quería mostrarles aquí es que dentro de las fases de preparación tenemos que ir teniendo muy presente, ¿verdad? Lo que yo quiero buscar con el valor por dinero, pero al mismo tiempo las condiciones de mercado, cuáles son para poder atraer a los participantes, ¿verdad? A los financiadores, a los concesionarios, siempre cumpliendo con los estándares que yo voy planteando de riesgos. Entonces vamos teniendo algunas fases dentro de los proyectos y esto evidentemente cambia de país a país, pero dentro de las aprobaciones que se van dando en los proyectos, es importante, digamos, ir viendo que es importante ir viendo que, digamos, lo que vamos a ir viendo nosotros hacia adelante es cómo establecemos las especificaciones técnicas para que el concesionario pueda ir desarrollando los proyectos hacia adelante, ¿verdad? Todo entonces la empresa APP pueda decir, bueno, con base en este lineamiento, yo voy a actuar dentro de lo que se me pide y voy a alcanzar los resultados que me han solicitado, ¿verdad? Los resultados que me han solicitado, no hacer lo que me dijeron que tenía que hacer, porque ese es el modelo de obra pública tradicional, ¿verdad? Entonces es importante que vayamos midiendo eso. ¿Y por qué es importante esto que estoy diciendo? Es importante porque necesitamos un equilibrio entre el valor por dinero que voy a generar y la bancabilidad. Entonces, en el tanto yo haga una menor transmisión de riesgos, empiezo a reducir el valor por dinero. Entonces, hay que tener mucho cuidado que si en el contrato hay una transferencia, entonces de riesgos yo la pueda respetar. Digo que eso cuesta, a veces es difícil, porque yo puedo hacer una transferencia de riesgos de diseño y construcción, pero tengo tal vez una forma de visualizar los proyectos de obra pública tradicional. Entonces quiero casi que entrar dentro de las decisiones que va tomando el concesionario. Entonces hay que tener ese cuidado, digamos, de que se respete la transferencia de riesgos dentro del proyecto. ¿Cuáles son algunos componentes o los componentes principales dentro de la preparación de un proyecto de alianza público-privada? Serían, bueno, el elemento legal, ¿verdad? Obviamente se hace el estudio legal de las condiciones que debe tener el proyecto, se desarrolla el contrato, las bases de licitación, está el estudio técnico, que es digamos, como que el centro dentro del que orbita esta preparación,
obviamente están los análisis socioambientales y está todo el armado del modelo de negocio, ¿verdad? Y esto es un proceso iterativo. Es un proceso iterativo entre cómo genero un modelo de negocio y cómo empato los elementos técnicos, los elementos legales y los elementos socioambientales. De nuevo, pensando en el modelo de negocio del APP. ¿Y por qué decimos en el modelo de negocio del APP? Porque aquí de nuevo, cuando hablamos de un elemento de análisis técnico, no estamos hablando de toma el diseño definitivo, vaya construya. Porque si no, cualquier estructura que hubiésemos hecho de transferencia de riesgo dentro del modelo de negocio se pierde, ¿verdad? Se pierde. Se pierde completamente si yo llego y digo, bueno, ahora usted tiene que hacer A, B y C como yo pida. Entonces, aquí es importante ese equilibrio que nos permita ir digamos, salir a mercado. Y uno de los elementos principales que casi siempre, digamos, se plantean, ¿verdad? Y aquí entro un poco en el área más técnica, que no es precisamente el área mía, ¿verdad? Como economista, pero se da esta discusión en muchísimas zonas, ¿verdad? Entonces, estas son las clases, digamos, que establece la ACE para precisión en cuanto a la determinación de los costos de los proyectos. Entonces, existe una tentación a decir, bueno, salgamos casi que con el proyecto ejecutivo a licitar un APP. Y eso no es así, ¿verdad? Normalmente más o menos tenemos unos lineamientos técnicos que se hacen a este nivel, ¿verdad? Tipo clase 3 aproximadamente, que sí establece unos lineamientos técnicos sobre los cuales moverse, pero al sector privado se le genera el espacio para qué. Número 1, para que innove y número 2, para que asuma los riesgos de acuerdo a lo que el contrato le planteó, ¿verdad? Entonces es muy importante tener esto presente a la hora del desarrollo de digamos, de los estudios técnicos. Esto es muy importante considerarlo, porque de nuevo, y repito esta frase, el APP no es una obra pública tradicional con financiamiento privado. Es una historia distinta. No estoy contratando a un concesionario que me financia o a una empresa APP que me financia. Estoy contratando, perdón, a un constructor que me financia, sino que estoy contratando a una empresa APP que tiene una visión totalmente distinta de la gestión del mediano y largo plazo del mismo. ¿Y cuáles son los elementos que están, digamos, dentro de los modelos de APP, ¿verdad? Y de nuevo, este modelo de negocio que vemos aquí, creo que es importante tenerlo presente. Siempre que hablamos de un modelo de financiamiento de largo plazo, no estamos hablando de una privatización. No se habla de una privatización, ¿verdad? De hecho, bueno, creo que ustedes tienen el único ejemplo, que es bastante particular, pero de un proyecto que sea propiedad privada, ¿verdad? Y que no es un APP o no es una concesión, ¿verdad? Eso no es privatización ni en Guatemala ni en ningún país. Los modelos que se sacan, digamos, a través de las licitaciones públicas de APP. Siempre el dueño del activo es el Estado, siempre, ¿verdad? Entonces, dicho eso, las empresas APP tienen que gestionar el flujo de caja del mismo para poder repagar todo lo que está detrás. Entonces, claro, para el Estado, ¿qué es importante? Que se cumplan los indicadores de desempeño, que la tarifa sea, digamos, adecuada para el usuario, que el impacto fiscal sea minimizado. Eso es lo importante para el Estado. ¿Qué es lo importante para las empresas APP? Que haya estabilidad política, que haya estabilidad del marco regulatorio, que haya una adecuada preparación del proyecto, que la expectativa de rendimiento sea adecuada y que haya una adecuada asignación de riesgos. Y aquí dejo de último, pero de lo más importante, a los financiadores. Los financiadores van a revisar igual el marco legal y regulatorio, la experiencia del país, pero además van a revisar la experiencia de la empresa APP, van a revisar la transferencia de riesgos, van a revisar la capacidad que tiene dicha empresa y los financiadores van a ser los que hacen también un doble check de los estudios técnicos. No hay un financiador que vaya a entrar a un proyecto de esta naturaleza sin antes haber revisado el proyecto y sin antes haber chequeado que todo está adecuado, ¿verdad? Entonces,
A diferencia de la obra pública tradicional, donde yo como Estado tengo que percatarme hasta el último detalle, en el APP tengo que aprender de que hay elementos que, entre comillas, debo soltar. Debo soltar para que sea el propio sector privado el que los pueda gestionar de una mejor manera, sabiendo que además hay otros actores del sector privado, como los financiadores, que van a estar haciendo ese chequeo. Entonces, nosotros tenemos este modelo de negocio, ¿verdad? En el cual tenemos un flujo de caja y lo irá gestionando la empresa APP a lo largo del tiempo. ¿Y de qué depende lo que pase en ese modelo de negocio? Y obviamente lo que estamos viendo aquí es en carácter ilustrativo, depende de cuál es esa asignación de riesgos, ¿verdad? ¿Cuál es la asignación de riesgos? Si hay algunos elementos importantes aquí, dentro de todos, ¿verdad? Pero que son como el core, diríamos, que son, digamos, estos riesgos de acá, ¿verdad? La asignación de los riesgos o la transferencia de los riesgos de diseño y construcción al sector privado son elementos clave, ¿verdad? Ahora hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Si las indicaciones de la administración son muy restrictivas en cuanto al diseño, por ejemplo, se podría estar entrando en una zona gris en la cual sí, el contrato me dice que yo transferí el riesgo, pero al final yo estoy intentando o estoy entrando en un campo en el cual llego a tal nivel de detalle que realmente me estoy devolviendo a mí como Estado la responsabilidad del diseño. Lo mismo podría pasar en el desempeño. En el desempeño yo lo que tengo que decir es, vea, estas son las especificaciones sobre las cuales usted tiene que mantener los niveles de seguridad o de mantenimiento de la carretera. Si algo pasa, carretera, puerto, aeropuerto, si algo pasa, yo no le tengo que decir al sector privado, vaya y lo atiende de esta manera y hace esto y ahora le coloca encima un material de este tipo. No, eso le tiene que quedar al sector privado y yo verificar que el resultado sea el adecuado. Entonces es importante tener eso presente. Aquí les dejo una referencia ya más para posterior que puedan revisar algunas de las matrices de asignación de riesgos que se dan en proyectos de esta naturaleza. Entonces, más se los dejo como referencia. ¿Y por qué es importante la transmisión de riesgos? ¿Verdad? Es porque en aquel valor por dinero que veíamos nosotros, yo necesito ir moviéndome a este punto óptimo y este punto óptimo me llego conforme yo empiezo a transferir riesgos, ¿verdad? Si yo empiezo a cometer dos cosas en las que tengo que tener cuidado. Si transfiero excesiva cantidad de riesgos, el proyecto se me empieza a hacer muy costoso, ¿verdad? Algunos riesgos, en algunos proyectos en particular, por ejemplo, no es posible transferir al sector privado el riesgo de adquisición de terrenos, porque sencillamente el financiador va a decir, yo no voy a financiar esto porque es incierto el tiempo. Pero también, de nuevo, es importante que esos riesgos centrales que se suelen transferir al sector privado se mantengan transferidos al sector privado, porque si no, me estoy regresando al punto inicial y voy a estar pagando más, pero sin transferir el riesgo que debería haber hecho. Entonces, en proyectos carreteros tenemos múltiple cantidad de riesgos, ¿verdad? Que ustedes conocen, pero ¿cuáles son los principales que decíamos ahora? El tema de diseño y construcción, con el cuidado necesario de que no veamos esto de nuevo como una obra pública tradicional con financiamiento, sino que es un modelo de alianza público-privada, es totalmente distinto. Y así los riesgos de demanda, que pueden ser compartidos, los riesgos de demanda perfectamente con algún tipo de ingreso mínimo garantizado, es usual. Pero, de nuevo, ¿cómo hacemos, cómo la empresa hace el mantenimiento mayor? ¿Cómo acomete la operación y el mantenimiento? Esos son resorte. ¿Y cómo hace el diseño y construcción? Son resorte de la empresa contratada mediante el contrato de alianza público-privada. Evidentemente, siempre actuando dentro de un marco general de especificaciones, ¿verdad? Pero no le tengo que decir cómo hacerlo, porque para eso es que implementé el modelo y para eso transferí riesgos y para eso procuré buscar empresas que tuviesen esas características. Y con ese riesgo, las empresas y financiadores van a empezar a hacer sus análisis de cuál es la predictibilidad de flujo de caja. De nuevo, ¿y por qué es tan importante el flujo de caja? Porque aquí los activos son siempre del Estado.
Eso no funciona como en la casa, ¿verdad? Que uno se endeuda por la casa y si no la pago, la regreso. Y la casa responde, no. Aquí se hace una carretera por alianza público-privada pero hasta el último centímetro de ese activo es propiedad pública, siempre, ¿verdad? Siempre es propiedad pública. Entonces hay que tener eso presente. Y toda la preparación que hice anteriormente es precisamente para, a través del contrato APP, asignar riesgos para que luego sea la empresa APP la que la empresa APP que constituye un vehículo de propósito especial, a través del mismo, empiece a hacer su gestión de riesgos interna. Ellos serán los que contratan a una empresa constructora y tendrán que asumir este riesgo de diseño y construcción. Ellos son los que contratan a una empresa de operación y mantenimiento y tendrán que asumir los riesgos asociados. Entonces, es un ecosistema mucho más grande. Nosotros a veces vemos el APP como si fuese solo esto, ¿verdad? Y eso no es el APP, eso es una parte de lo que tiene que manejar la empresa que está gestionando el contrato de alianza público-privada, ¿verdad? Pero hay que tener muy claro que esto no es lo único, sino que se establecen las reglas del juego, por decirlo de alguna manera, y con base en esto se ejecuta. ¿Los financiadores van a entrar? Sí. ¿Tengo mecanismos en caso de incumplimientos? Sí. Evidentemente aquí se paga si hay resultado, no se paga si no hay resultado, ¿verdad? Pero entonces es un equilibrio de buscar digamos, esa flexibilidad también para que se genere innovación y se genere una transferencia adecuada de riesgos. Entonces la preparación siempre nos lleva a nosotros a una iteración, ¿verdad? ¿La iteración cuál es? Uno empieza a ver si el nivel de endeudamiento podría generar el rendimiento esperado a los accionistas. De nuevo, esto es un rendimiento esperado. ¿Esperado de qué? Y esto es clave para definir por qué es APP y por qué tener esa flexibilidad. Yo no le digo a una empresa de alianza público-privada, desarrolle el proyecto y le voy a pagar 17%. No, desarrolle el proyecto y si usted cumple todo lo que establece el contrato, es posible que de acuerdo al modelo financiero usted pudiese generar un rendimiento de tanto. Pero yo no se lo estoy diciendo, es la capacidad que tenga la empresa de gestionar sus costos, su toma de decisiones, la gestión y cómo brinda el servicio público que le permitirá llegar a generar el rendimiento esperado, ¿verdad? Y es por eso que yo necesito darle a la empresa los incentivos necesarios y dentro de los incentivos está la flexibilidad para decirle, yo acordé con usted un monto de peaje, ¿verdad? Y unas condiciones. Lo que usted haga para aquí abajo es parte del expertise que usted me trae. Para aquí abajo me refiero a quién va a contratar, cómo lo va a contratar, cómo le va a pagar, cuándo va a intervenir la ruta, ¿verdad? Mientras usted me cumpla los indicadores de desempeño que yo establecí, lo que usted haga aquí abajo es su responsabilidad como empresa privada dentro del contrato de alianza público-privada. Y bueno, algunos elementos para el éxito para ir finalizando esto que aplica para cualquier proyecto de infraestructura mediante APP. Yo digo que esto es como una fruta, ¿verdad? Que uno va pelando las capas. Digamos, quienes ven de fuera cualquier proyecto dicen, bueno, ¿cuál es el plan de negocio del APP? ¿Verdad? Entonces, ok, me parece bien. ¿Cuál es la empresa a cargo o empresa privada dentro del contrato de alianza público-privada? Y con base en eso, pues reviso si es una empresa que tiene experiencia, que ha hecho proyectos similares, etc. ¿Cuál es la administración contratante? ¿Quién está detrás? ¿Es una administración que va a entender de APPs, que entiende cómo es el modelo APP, que lo va a poder gestionar? ¿Cuál es el marco regulatorio que rige este proyecto? Y por último, ¿en qué país lo desarrollo? Entonces, todas estas capas, dependiendo de cómo uno las gestione, o le ayudan o le impactan al desarrollo de APPs, ¿verdad? Pero es importante ir generando esas experiencias y esas capacidades de hacer proyectos porque al final de cuentas es lo que el sector privado mira también, ¿verdad? Es como, bueno, un país planteó un programa de APP, ¿cómo ahora puedo salir adelante ir viendo que los proyectos se materializan para generar credibilidad, ¿verdad? Y eso pasa por
elementos clave, ¿verdad? Y uno de esos, que es yo creo que de los más importantes, es cómo convertimos la infraestructura en política de Estado. Cómo le damos continuidad a los proyectos independientemente digamos, de autoridades de turno o de gobiernos de turno, cómo esto lo puede ir sosteniendo en el tiempo. Eso da muchísima credibilidad y permite digamos, tanto a los ciudadanos como al sector privado, y generando confianza respecto a, digamos, el modelo de asociación público-privada. Y quiero terminar con esto, ¿verdad? Eh, y repito, el modelo de alianza público-privada, conocido en algunos países como concesión, en otros como asociación público-privada, en otros como colaboración público-privada, cambian los nombres, pero es un modelo que tiene las siguientes características. Es una forma de contratar al sector privado, así como es la obra pública tradicional. Exactamente, estamos trayendo a la empresa privada. Diferencia, no estamos trayendo constructores, estamos trayendo empresas especialistas en gestión de contratos de alianza público-privada o bien constructoras que tengan experiencia gestionando contratos de alianza público-privada. ¿Qué es lo que hago y cuál es la diferencia? Que estoy empaquetando en un único contrato el financiamiento, el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento y los riesgos del proyecto. ¿Eso quiere decir que es privatización? No, no, porque el activo en cualquier proyecto de alianza público-privada es siempre propiedad del sector público, es siempre propiedad del Estado. Yo cualquier proyecto que desarrolle a través de alianza público-privada, todo lo que esté, digamos, lo que se incorpore ahí por parte de la empresa es propiedad pública, ¿verdad? La empresa lo que tiene que gestionar es ese flujo de caja que pueda generar el proyecto, pero el activo es 100% público, ¿verdad? Esto hay que separarlo totalmente de lo que se cree como esquemas de privatización, porque no hablamos, digamos, de ningún tipo de esquema de privatización. De hecho, si uno pregunta, y esto es un tema que se habla abiertamente, si uno pregunta a empresas del sector privado en toda América Latina, ¿en cuál modelo se sienten más tranquilos? La mayor parte le va a decir, yo me quedo en la obra pública tradicional, porque me pide menos y porque ya lo sé manejar. Dicho de otra manera, el modelo de APP o de alianza público-privada es muchísimo más riguroso para el sector privado que el modelo de obra pública tradicional. Entonces, repito, estamos hablando de una manera distinta de contratar al sector privado, no de una privatización, y dentro de esa manera distinta de contratar al sector privado, siempre es importante que recordemos cuál era el objetivo, ¿verdad? Que nos trajo a el desarrollo de un modelo alternativo. Y es que queríamos generar proyectos de una manera muchísimo más eficiente. Entonces, dentro de ello es importante comprender esto y entender hasta dónde llega el papel del sector público, hasta dónde yo, digamos, debería intervenir, procurando que empecemos a generar el valor por dinero adecuado en proyectos de infraestructura por medio de alianza público-privada. Bueno, yo creo que hasta aquí, no sé más bien si gustan cualquier comentario, consulta, con muchísimo gusto. Gracias, Federico, por tu exposición. Pues realmente es sumamente interesante y pues sin duda comprender el tema de los riesgos es vital y el alcance que pues obviamente esto conlleva dentro de la diferencia entre la obra tradicional y el esquema de alianzas público-privadas. Pues solo comentarles que efectivamente hemos recibido varias preguntas al respecto, Federico, y pues obviamente en aras del tiempo y pues obviamente sé que hay actividades planteadas por parte de quienes nos acompañan en este Zoom tan importante. Es que nos gustaría hacerte una serie de preguntas o las tenemos acá para podértelas compartir. Una de las preguntas que pues obviamente nos hacen el comentario es que indica que pareciera ser que el modelo de APP ha pasado de ser visto únicamente como un modelo de financiamiento a ser considerado un modelo de administración. ¿Es correcta esa afirmación? Sí, y ahí vamos a ver, ahí aprovecharía ese comentario para tratar tal vez de quitar de la mesa esa percepción de que el modelo de alianza público-privada
y lo repetí varias veces porque me parece importante, el modelo de alianza público-privada no es obra pública tradicional con financiamiento privado. Eso es lo que a veces nosotros perdemos de vista. No estamos contratándole a alguien el diseño y construcción y me lo financia, no, sino que estamos contratando al sector privado el desarrollo o el alcanzar ciertos resultados que yo establezco dentro de un marco, digamos, dentro de un marco establecido en el contrato. Pero es importante que tengamos presente esto. Esto no se trata de un proyecto de obra pública tradicional con financiamiento, ¿verdad? No es solamente un modelo de financiamiento. Algunos me dicen, yo eso lo he escuchado en muchos países que me dicen, "Ah, es que esto es muy fácil porque ya en ingeniería lo sabemos todo y el APP es simplemente un modelo en el cual financiamos el proyecto". Y no es así, ¿verdad? El modelo de APP es distinto. Es yo traigo a una empresa que tiene el conocimiento, las capacidades de gestionar los riesgos, de tomar decisiones, de innovar dentro del marco que yo establezco. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de precisamente sí tener digamos, de guardar digamos, esa distancia. Esto no es un modelo de obra pública tradicional, es una forma totalmente innovadora y distinta de contratar al sector privado. Perfecto, Federico. Y en ese orden de ideas, fíjate, tenemos acá una pregunta interesante y es que nos dicen, ¿verdad? En el hipotético caso de que el riesgo de diseño y construcción sea trasladado al sector privado. Ese proyecto de infraestructura siempre tiene que cumplir con la normativa nacional e internacional y para ese tipo de proyectos en específicos, y abre la vertiente esta pregunta es, ¿cómo se puede garantizar la correcta aplicación de normativa por parte del sector privado? Y la segunda vertiente que abre la pregunta es, ¿el sector público debe validar esos diseños? ¿Cuál Sí. debería ser el alcance para la validación por parte del sector público? Ese sí, ese es un tema importante y delicado. Creo que la forma en que pueden cumplir o garantizar que se cumple con la normativa es, y para eso los proyectos de alianza público-privada tienen órganos de supervisión, que valga la redundancia, van generando la supervisión adecuada del proyecto. Y ahora, ¿qué debería hacer en cuanto a diseños el sector público? Creo que lo que debería es, dentro de los lineamientos o de las especificaciones técnicas que se establecieron en el contrato, verificar que se cumplan, ¿verdad? Pero es importante que en esa verificación no entremos nosotros, digamos, en poner el pie o entrar en la cancha de la determinación de digamos, casi que entrar nosotros a codiseñar el proyecto, si se me permiten ese verbo, creo que es lo que hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Sino que el sector público sí, validar, ok, esto que usted está planteando cumple con las especificaciones generales que se están planteando. Y de nuevo, esto lo digo desde la perspectiva de negocio, sin ser yo un ingeniero, pero sí, digamos, teniendo ese cuidado de no querer pasar a tener un rol propio de obra pública tradicional, ¿verdad? De casi como de que, entre comillas, codiseñar el proyecto. Tenemos un par de preguntas. No sé si las pudiéramos, por favor, para podértelas trasladar. Una de ellas dice en qué momento se debe demostrar que la iniciativa es físicamente, fiscalmente responsable. Si se requiere que este aval previo a continuar con los pasos sucesivos de la etapa de estructuración del APP y si este debe volverse a verificar esta viabilidad previo a licitar. Sí, esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Bueno, y en la etapa de evaluación que se hace en los análisis de valor por dinero, es donde típicamente, digamos, se establece si el proyecto es susceptible o no de APP y qué impacto genera. Normalmente es deseable que nosotros sigamos haciendo, digamos, test de valor por dinero, digamos, y también para ver cuál es el impacto. Pero, digamos, voy a dividirlo en dos. Formalmente, en la etapa de evaluación, ahí es donde nosotros definimos cuál es el impacto, digamos, fiscal del proyecto y si genera valor por dinero. Y luego hay un elemento o hay unas características que son deseables, que es que podamos ir monitoreando hacia adelante que el proyecto vaya generando lo que efectivamente se planteó en la etapa de evaluación.
Gracias, Federico. Tenemos otra que es si el participante privado no cumple con las especificaciones técnicas de diseño y Ajá. propone nuevas soluciones, ¿el riesgo de diseño queda a su cargo? Sí, bueno, digamos que puede existir, digamos, dentro de lo que y ahí entramos, digamos, otra vez en el tema. Yo creo que las especificaciones en general, que eso es diferente a que yo le diga cómo tiene que diseñar el proyecto o cuál es el diseño final del proyecto, que son dos historias diferentes, pero sí puede pasar que dentro de los, digamos, de los equipos supervisores y de o sea, los equipos que representan al Estado y los que representan a la empresa, puedan haber cambios digamos, que se acuerden en el camino. Siempre, sí, solo sí, el riesgo quede del lado del sector privado, pero tengamos mucho cuidado en no querer, digamos, entrar nosotros, porque eso es normal, si lo hemos venido haciendo históricamente, en entrar nosotros a querer jugar un rol, digamos, de obra pública tradicional dentro de un esquema que es totalmente distinto. Sí, y gracias, Federico. Tal vez solo para ir terminando y en aras del tiempo, tengo una mano levantada ahí del ingeniero Álvaro Cuellar. Ingeniero, a la orden. Cuadra. Cuadra, perdón. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Perfecto. Ok. Antes de... Tengo tres preguntas, tres dudas, pues preguntas. Pero antes de esto quiero felicitarlo por la exposición de los sistemas, ¿verdad? Tanto privado como de las APP. Una primera pregunta, no sé si se grabó esta presentación y si no se grabó, si va a ser posible que nos la hagan llegar las diapositivas. Sí, ingeniero, sí tuvimos el cuidado de hacerle grabarlo para poderlas compartir con ustedes oportunamente, obviamente siempre con el aval de Federico, por supuesto, pero sí lo tenemos. Encantado, Ok, yo de mi parte encantado. perfecto. Ahora, quiero hacer una pregunta. En la exposición se hace mención que prácticamente todo el riesgo del proyecto se pasa a las APP. Pero, ¿qué pasa si el concesionario presenta deficiencias en el ERI? Y no solo una vez, 3 veces. Entonces, eso, pues, no sé si ellos van a cargar nuestro riesgo, pero realmente que nosotros, como trabajadores del gobierno, tenemos que vigilar que las cosas se hagan bien. Entonces, eso es una de las preguntas. Y el otro es, ¿cómo se ha hecho en otros países cuando las empresas son extranjeras? Por ejemplo, aquí vienen, se contrataron empresas que son fuera del país, en un caso que tenemos acá en Guatemala, y ellas pues no pueden firmar los estudios porque no están calificados tanto del Colegio de Ingenieros como en el REGAE. Entonces, eso es un problema que se suscita acá. Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, respecto a la última pregunta, yo creo que eso depende de la normativa de cada país. Por ejemplo, acá en Costa Rica las empresas casi siempre son de fuera, las empresas, digamos, que son contratadas para este tipo de proyectos y tienen, digamos, que sus ingenieros locales y su representación local y al mismo tiempo como establecen una sociedad localmente, digamos que ellos generan ese tipo de regulación para poder, o ese tipo cumplen los lineamientos locales para poder hacer las firmas respectivas. Respecto a la pregunta 2, yo creo que ahí es importante llevarlo, digamos, y yo sé que esta es una discusión muchísimo más detallada, ¿verdad? Que entra más en el campo técnico, pero yo creo que siempre la pregunta que uno se debe hacer es, eh, vamos a decirlo de esta manera, ¿con qué anteojos estoy revisando el diseño de los proyectos, ¿verdad? Entonces, si lo estoy revisando con anteojos de la obra pública tradicional,
o si lo estoy revisando con los, digamos, con los anteojos del APP. Entonces yo lo que diría es, en ese sentido, lo que se tiene que cumplir es sí, solo sí, o sea, vamos a ver, no sí, solo sí. Se tiene que cumplir lo que establece el contrato, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos lineamientos que yo establecí que debe cumplir la empresa privada? Y como les decía ahora, sin que yo necesariamente pase a decirle cómo es que tiene que hacerlo, ¿verdad? Yo tengo que verificar si cumple la normativa local, la regulación, cumple las mejores prácticas, pero estamos guardando esa distancia dentro de lo que establece el contrato de no necesariamente yo decirle qué es lo que tiene que hacer. Lo pongo como un ejemplo, ¿verdad? Digamos, que es local aquí. Yo pongo el ejemplo de locales porque como tengo permiso de hablar, de criticar para acá. Entonces, en Costa Rica tenemos uno de los proyectos más importantes, bueno, el primero que hubo de esta materia que conecta San José con el Pacífico. eh, ha tenido esos problemas. Casi siempre que hay un inconveniente dentro, bueno, como el proyecto prácticamente se lanzó y el sector, bueno, ya eso fue en el 2000, se inició construcción en 2007, o sea, ya es un proyecto que lleva tiempo, ya está operando, pero prácticamente se lanzó con el diseño al lado. Se le dijo qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ahora, cada vez que sucede algo, es una discusión sin fin de quién es el culpable, quién responde, ¿verdad? Porque se dijo, es que los taludes tienen que ser así, porque el Estado dijo no puedo adquirir más predios. Ok, y ahí lo puso. Entonces, sencillamente ahora es una discusión cada vez que hubo un deslizamiento de quién es la culpa, no está claro. Hubo un hundimiento en el proyecto que hubo que solucionar con un viaducto, con un puente. Claro, ya se hizo, pero ya va a venir la discusión de quién terminará de pagarlo. ¿Por qué? Porque el Estado dice, bueno, es que eso es un riesgo que yo le transferí de diseño y construcción, y el concesionario dice, sí, pero es que usted me había dicho que lo hiciera por aquí, por allá y de esta manera. Entonces yo creo que hay que tener cuidado, digamos, nada más con qué anteojos yo reviso el proyecto para tener claro de que lo estoy haciendo, digamos, con visión de APP y no necesariamente con una visión de obra pública tradicional que, digamos, que nos pueda limitar la transferencia de riesgos. Gracias, Federico. Y pues para terminar tenemos una última pregunta que indica, ¿puede la entidad contratante, es decir, el gobierno, solicitar especificaciones de un proyecto Greenfield si el proyecto a ejecutar es Brownfield? ¿Y cómo determinar estas diferencias? Sí, bueno, eso es interesante. Eh, pongo otro ejemplo, los proyectos de monetización de activos son proyectos de activos ya existentes que lo que viene es la discusión de quiero a través de una alianza público-privada operarlo, mantenerlo, tal vez hacer algunas mejoras. Entonces lo que tengo que tener presente es, yo como digo, en cualquiera, sea Greenfield o Brownfield o Yellowfield, que están ahí en medio, lo que hay que tener presente es cuáles son los indicadores de desempeño que yo voy a establecer para que él cumpla. No es que a mí, para que no se malinterprete, no es que a mí no me interesa cómo vaya a ser el proyecto, ¿verdad? En su fase constructiva, yo voy a estar vigilando, tengo que estar viendo el adecuado avance, pero el foco principal mío debería estar en yo establezco unos indicadores de desempeño que voy a ir midiendo durante la etapa operativa del proyecto. Porque esos indicadores de desempeño son los que van a determinar si pago o no pago, si pago el 100%, el 50%, etcétera. Entonces, yo creo que más que establecer especificaciones, que me parece que es muy buena la pregunta de si es nuevo o no, yo creo que el foco tiene que estar en los indicadores de desempeño, ¿verdad? Que yo establezco durante la etapa ya de operación, porque ahí es donde yo voy a medir, creo que el proyecto esté de esta manera, que cumpla con estos lineamientos. Si no es así, pues yo no le pago, le hago una multa. ¿Cómo lo resuelva la empresa privada? Y es parte de, digamos, de las responsabilidades y de los riesgos que le fueron transferidos. Gracias. Gracias, Federico. Y yo personalmente quisiera hacerte una pregunta y es, ¿hasta dónde llega una responsabilidad de aprobar un estudio definitivo de ingeniería cuando el riesgo de diseño es transferido al privado? ¿Dónde llega y dónde yo no lo limito a tener esas consideraciones de expertise adicional que un privado puede tener, nuevas tecnologías, nuevas consideraciones de ingeniería
que tal vez el país no esté preparado o no las haya hecho. ¿Hasta dónde llega? Sí, yo creo que tiene que estar en las especificaciones técnicas que yo establezco. De nuevo, y este es un tema sumamente técnico, desde la perspectiva más de la estructuración y del financiamiento, digamos, que es lo que yo veo en proyectos de esta naturaleza, tiene que venir dentro de las especificaciones técnicas que yo establezco en el contrato. Y tengo que tener muchísimo cuidado de no, digamos, sumergirme de más dentro del diseño final del proyecto para evitar, digamos, de que dentro de esa buena intención de querer revisarlo todo a detalle o de entrar casi que a hacer modificaciones, pueda yo estar, digamos, minando de alguna manera la capacidad de innovación y también la transferencia de riesgo que se estableció en el contrato. Eso es muy importante, digamos, tenerlo presente. Cumplir los especificaciones que se establecieron dentro del contrato de alianza público-privada. Muchas gracias, Federico. Y pues para terminar, solo quisiera, si tuvieras algunas palabras finales para el equipo que te escucha y algunas autoridades que están conectadas, agradeciendo de antemano que nos hayan seguido en este Zoom. No sé si tuvieras algunas palabras finales antes de dar por terminado este taller. Claro, no, primero, de nuevo, agradecer de nuevo, Kevin, al equipo por la invitación. Yo creo que este tipo de espacios es muy relevante. También le agradezco a todos los que se conectaron y son parte, las preguntas me gustaron mucho, me parece muy interesante, es parte de ese debate y esa discusión que se tiene dentro de proyectos que tienen múltiples disciplinas, legales, financieras, técnicas, socioambientales. Al final de cuentas, todos queremos que los proyectos tengan un buen resultado y es parte del proceso de aprendizaje de implementar alianzas público-privadas. Así que para mí es un gusto y un honor haber compartido con ustedes y que me hayan permitido este espacio para intercambiar un poco ideas al respecto. Gracias, Federico. Así que pues les agradecemos a todos su participación. Hemos estado más arriba de 35 personas, 30 personas conectadas. Así que agradezco mucho a los presentes. Gracias porque este primer taller sobre la importancia de EDI y la transmisión de riesgos y proyectos de APP, pues suman y son de importancia para la agencia y para las instituciones que generalmente hacen los requerimientos de proyectos aquí a la agencia. Así que les agradecemos mucho por su presencia. Gracias, Federico. Pasen un buen día. Dios les bendiga. Buena semana. Hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias a todos, Kevin y el resto del equipo de A Nadie. Nos seguimos viendo y felicitaciones por el evento. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Me sumo ahí Hasta al luego. saludo de Alfredo. Gracias a todos. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias, feliz día.